aquí un domingo más y mi último domingo de este mes que se me ha permitido enseñar, y aprovecho para agradecer a Samuel que me ha dado esa oportunidad y a Dios primeramente. Vamos a empezar de una vez con lo que es el desarrollo de la enseñanza de esta mañana. Tengo un título que quiero que usted me preste atención a este título porque es el todo del mensaje. Y quizás va a sonar un poco conocido, porque ya lo hemos escuchado en otras predicaciones, conversaciones, pero el título del mensaje es el siguiente: Dios morando en nosotros. Dios morando en nosotros. El tema que vamos a tratar de ir desarrollando es el plan de Dios llevado a cabo en la vida de cada creyente para cumplir un propósito. Vuelvo a repetir. Está con esto, El plan, vamos a desarrollar el plan de Dios en la vida de cada creyente para llevar a cabo un propósito. El objetivo de desarrollar este plan, el propósito de Dios, es para que nosotros nos ubiquemos, tengamos por un momento de pensar en nuestra ubicación, en dónde estamos nosotros en el cristianismo que profesamos, en dónde estamos nosotros ubicados en el cristianismo que profesamos. ¿Cuál es mi ubicación? ¿Han visto cómo está de moda ahora dar la ubicación? Por esto del Facebook y todas estas cosas. Mensaje enviado desde Playa Sámara. ¿Han visto cómo parece? Es muy común dar la ubicación de uno. Hay veces van camino a tal lugar, a una playa, o es muy común, ¿verdad? Cuando la gente va a un lugar feo no pone a dónde va. ¿Han visto? Pero es muy común hoy en día dar la ubicación en donde estoy. Entonces el propósito de esta enseñanza es ver el plan que Dios tiene para cada persona, el propósito, y que yo pueda darme cuenta cuál es la ubicación donde estoy. Vamos a hacer algo antes de ir a los puntos que queremos desarrollar, y es memorizar un texto. Memorizar un texto. Efesios 1:10. Búsquelo por favor en la Biblia. Efesios, dije capítulo 1, pero es capítulo 2, versículo 10. Vamos a esperar que todos lo tengamos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Voy a leerlo primeramente y usted me sigue en la lectura. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que dice así, lo vamos a tratar de memorizar todos juntos. Repiten después de mí: porque somos hechura suya. Un poquito más fuerte: porque somos hechura suya. Muy bien. Creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. ¿Alguno de los jóvenes lo puede decir solito? Que sea el líder, Yanka. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algunos de los adultos, de los jóvenes, y algunos se van a animar. No vamos a seguir hasta que alguien me lo diga. Bien, Ismael. Amén. Muchas gracias. Es un versículo que nos habla acerca del propósito de Dios, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un hecho que la Biblia recalca muy bien, que nosotros debemos tener cuidado en no caer en este hecho, que ella nos dice no caiga en este hecho. El hecho que la Biblia menciona que nosotros como creyentes debemos cuidar es el hecho de no engañarnos a nosotros mismos. De no engañarnos a nosotros mismos. Ya por sí solo el hecho de que alguien nos engañe es feo, ¿cierto? Es feo caer en un engaño. Pero vea qué curioso lo que dice la Biblia. No os engañéis a vosotros mismos. ¿Cómo puede ser que muchas veces nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos? Les recuerdo que lo que queremos ver es el plan de Dios y en dónde estoy yo ubicado en ese cristianismo que profeso, que digo con mi boca que soy cristiano. ¿En dónde estoy yo ubicado? Dice la Biblia que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. En el texto que hemos memorizado. Y dije un hecho que la Biblia recalca. No os engañéis a vosotros mismos. Según lo que hemos memorizado en este texto, la palabra buenas obras nos trata de decir lo siguiente. Es el resultado de aquella persona que ha pasado de muerte a vida. Buenas obras es el resultado de aquella persona que ha pasado de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. Ha pasado de muerte a vida. ¿Puede usted decir amén porque usted ha pasado de muerte a vida? Amén. Ha pasado de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. Con esto decimos lo siguiente. Si la regla o la medida para medir dónde estoy yo ubicado en el cristianismo fuera las buenas obras, es con ellas las que yo me debo medir para saber dónde es que estoy ubicado. Por medio de las buenas obras. Si fuera una balanza o una romana, para saber dónde estoy yo ubicado es por medio de las buenas obras. ¿Está entendido? Por medio de las buenas obras. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Estamos ahí en Efesios. Vamos al capítulo 1, versículo 3 al 6. Vamos a leerlo y dice así. Si usted tiene una Biblia como la mía, dice, bendiciones espirituales en Cristo. Y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay algo que debemos tener en nuestras mentes antes de desarrollar el estudio de ese pasaje. El problema más grande que tiene una persona no creyente, una persona no salva, se puede encerrar en una sola frase muy conocida que es pecado. ¿Cierto? El problema más grande de una persona no salva es pecado. ¿Y esto por qué? Porque trae consecuencias que son eternas, para toda una vida,
eternas. Pero el problema más grande de un cristiano, podemos decir también que es pecado, pero con la diferencia de que este es con consecuencias temporales. ¿Esto por qué? Porque Cristo Jesús ya ha venido a pagar por el pecado. Y delante de Dios, cada uno de ustedes que ha dicho amén, es declarado limpio. Y como dice en el versículo 4, 1:4, por favor, dice, según nos escogió. Áreas de mi vida que aún me dominan. Porque lo que queremos desarrollar es cómo poder tener la victoria y poder nosotros hacer válido el propósito por el cual Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Busque por favor Efesios 1:5. Ya estamos ahí ubicados, pero vaya ahí. Efesios 1:5. Hay algo, antes de leerlo, déjenme decirle esto. Hay algo que Dios tuvo, o mejor dicho, tiene muy en claro a la hora de que Él llevó a cabo este propósito y su plan. Hay algo que Él tuvo muy en cuenta a la hora de desarrollar este plan y es lo siguiente, que el ser humano nunca va a poder tener victoria sobre el pecado. Hablando de las fuerzas humanas, nunca el ser humano va a poder ser victorioso en sus propias fuerzas. Por eso es que Él tuvo que venir
a cargar el pecado de cada uno de nosotros. Ayer Yanka compartía en la enseñanza de los jóvenes, si hay algo que Dios aborrece, decía, es el pecado, ¿cierto? Si hay algo que Dios aborrece, es el pecado. Y él mismo lo cargó, compartía el hermano Yanka. Él mismo lo cargó el pecado. Ese ejemplo se me quedó y digo yo, qué increíble. Cómo Dios, siendo Dios en la condición de Él, 3 veces santo, carga el pecado de cada uno de nosotros. Y esas cosas que a nosotros nos dominan y nos hacen fallar en nuestra comunión íntima con el Señor, pecado temporal, ¿cómo es posible que Él las haya cargado sobre Él? Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Vean ustedes lo que dice Efesios 1:5. Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí lo que vamos a aplicar y traer a nuestras vidas es que esta fue la voluntad del Señor Jesús, de Dios mismo. Fue la voluntad venir no solamente a pagar por el pecado, sino a darnos lo necesario para luchar cada día según la vida independiente que tengamos cada uno de nosotros. Y digo eso porque lo que para mí es una lucha, quizás para Julio no es tanto una lucha, ni para Rebeca. O quizás para Valente tiene luchas que para Eric no son tantas luchas. Pero por eso es que el propósito de Dios es perfecto, porque Él vino a pagar por el pecado y vino a darnos la clave para tener victoria sobre esas cosas, pecados, que tienen dominio sobre nosotros. No solamente Él paga, sino que Él pelea por nosotros, porque Él tuvo en claro que nosotros no podemos. Y cada vez que nosotros nos propongamos luchar o vencer contra algún pecado, debemos tener en mente que nosotros, en nuestra carne, en nuestra humanidad, no podemos luchar contra el pecado. Téngalo por seguro que vamos a caer ante esas situaciones una y otra vez y nos seguirán dominando en nuestras propias fuerzas. Hay una palabra clave en la enseñanza que está en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Esa es la frase. Para ser adoptados hijos suyos. Adoptados. Voy a leer algo que tengo para tener acá. Dios nos convierte, nos transforma en sus hijos. La palabra adoptar significa lo siguiente: es el acto de incorporar a la familia una persona que fue engendrada por otra persona. Los padres humanos pueden brindar su amor, sus recursos y herencia a un hijo adoptivo, pero no puede un padre dar sus características genéticas. No puede. Él puede darle mucho afecto, todo el cuidado y todo lo necesario que esa persona necesita. Y puede cumplir un papel de padre. Pero lo interesante es que cuando la Biblia nos dice que Dios nos ha adoptado, milagrosamente Él puede transformarnos a tal punto que nos da lo siguiente. Nos da lo siguiente. Por favor, vaya a 2 de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4.
Dice así. Segunda de Pedro capítulo 1:4. Recuerden en mente que lo que queremos ver es que aquel padre que adopta no puede dar sus características genéticas a un hijo. Es un asunto legal y puede brindar toda la necesidad, puede cubrir toda la necesidad que aquella persona tenga. Pero Cristo Jesús, Dios, nos transforma a tal punto cuando nos adopta que nos da lo siguiente. 1:4 dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, y aquí viene lo siguiente, preste atención a esta frase, participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros en la condición de seres humanos, que no tenemos condición de participar en contra del pecado, Dios viene y paga por el pecado, y no solamente paga por él, sino que nos ayuda a combatir esas situaciones que nos dominan, porque Él nos hace participantes de la naturaleza divina? ¿Qué significa esto? Bueno, pues como lo decíamos en el título, Dios mora en nosotros. Dios mora en nosotros. Y yo creo, y lo digo por experiencia propia, que es un hecho maravilloso y increíble en la Biblia que muchas veces nosotros humanamente nos cuesta entender. ¿Cómo es posible que Dios more en mí? ¿Cómo es posible que Dios more en mí? Pero Él, dice acá, nos da la naturaleza divina. Dios mora en mí mismo. Dios morando en nosotros. Hay una frase aquí que quiero que veamos de este versículo, primera de Pedro, segunda de Pedro 1:4. Al final, ve ahí donde dice, ubíquese donde dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción. Cuando la Biblia menciona en esta porción el haber huido, hay que hacer un cambio de batería. Muy bien. Ahora sí, ahora. Voy a repetir un poquito lo que acabo de decir por la distracción. Cuando la Biblia menciona el acto de que nosotros hemos huido de la corrupción del mundo que opera por las concupiscencias que hay en el ser humano, entiéndase todo pecado que pide la carne, es porque hemos, decía uno de los comentarios que leí a la hora de estudiar este pasaje, es porque hemos tenido un escape exitoso. Escape exitoso. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nosotros podemos llevar esto a nuestras vidas de tal forma que nos ponga, que nos refresque la memoria de la ubicación en donde yo estoy? La ubicación. ¿Cuál es mi ubicación? Es el propósito que queremos desarrollar de este mensaje. Dios morando en la vida de cada uno de nosotros. Atención. Hay una palabra ahí, huido, huido. Habla acerca de un escape exitoso. Cada uno de ustedes y de mi persona que podemos decir amén cuando Cristo Jesús es parte de nuestras vidas y nos ha salvado, de ahí en adelante comienza muchas etapas en la vida del cristiano. Ya somos salvos,
pero no llega hasta ahí. No llega hasta ahí. Yo lo que quiero, hermanos, es que llevemos a cabo el propósito de Dios en general. En general, ya Él nos ha salvado, pero nosotros debemos tener en nuestras mentes que Él mora en nosotros. Y aquí le hablo a los hombres. Soy hombre. Y no tengo nada indiferente a usted que está ahí sentado. Es difícil salir a la calle y ver mujeres desnudas. Muy difícil. Y creo que es una batalla que todos aquí la tenemos, me atrevo a decir, porque somos hombres. Y es difícil luchar contra esas situaciones, por poner un ejemplo. Yo quiero decirle algo a usted y que cada uno de nosotros, en esas situaciones que nos dominan, pongamos en práctica lo siguiente esta semana que viene. Tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios mora en mí. Dios morando en mí. Y cuando se presenta la tentación y va caminando, recuerde esto, Dios mora en mí. Creo que es la clave para poder nosotros tener victoria sobre esas situaciones que nos dominan, y puse ese ejemplo en particular. Pero si la situación suya es diferente y hay otro tipo de pecado que le domina, cuando se presente la tentación para cometer dicho acto, lleve esto a su mente: Dios mora en mí. Somos participantes de la naturaleza divina, adoptados, y Dios nos ha transformado. ¿De qué es lo que nosotros hemos escapado? ¿De qué es lo que nosotros hemos escapado? Dice la Biblia en este pasaje que acabamos de leer, de la corrupción. De la corrupción. Esta palabra en el idioma original significa lo siguiente: ¿de qué hemos escapado? De la corrupción. Y significa algo descompuesto, algo podrido. Descompuesto y podrido. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué es que nosotros, siendo ya hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina, Dios morando en mí, cómo es que hay cosas descompuestas, podridas, que aún las sigo participando? Las sigo haciendo como si no pasara nada en mí. Por eso es que yo quiero que el propósito que cada uno de nosotros debe cumplir esta semana es recordar que Dios mora en mí. Amén. Dios mora en mí. Porque lo que el mundo ofrece, y aunque esta carne le atrae, es algo descompuesto y podrido. Descompuesto y podrido. Y muchas veces nosotros mismos, y empiezo por mí mismo hablando, nos encantan las cosas descompuestas y podridas. Y la idea de esto es primeramente analizar nuestra vida personal, porque es muy fácil mirar al que está alrededor y decir y juzgar, y decir cómo es posible que usted pueda seguir detrás de esas cosas podridas y descompuestas. Pero analicemos dónde estoy yo ubicado en la vida cristiana, en ese cristianismo que profeso con mi boca. ¿En dónde estoy ubicado? ¿En dónde estoy ubicado? Lo que hemos tratado de desarrollar es ver el propósito de Dios. Él vino y pagó por el pecado. Pero que el propósito de Dios va más allá de eso. ¿Y quién puede decirme qué era lo que memorizamos en el versículo? Que hemos sido hechura suya. Eso nos está hablando de la naturaleza divina, hechura suya. Creados en Cristo Jesús para que andemos, ¿en qué? Vamos más fuerte, ¿en qué? En buenas obras. En buenas obras.
Otro texto que quiero que veamos aquí para amarrar esta enseñanza que hemos desarrollado esta mañana. El texto en sí que vamos a ver es un poco complicado, porque hay personas quienes enseñan de este pasaje aplicándolo a la salvación. Pero yo quiero que usted tenga algo en claro. Nunca Jesús en este pasaje está hablando acerca de salvación. Por eso es que antes de ir al pasaje, quitemos esa palabra de nuestra mente. Porque cuando vemos cosas como palabras se pierden, lo quitaré, lo asociamos con la salvación. Pero en este pasaje que vamos a ver, que es Juan capítulo 15, lo que queremos ver es lo siguiente. El hecho de permanecer en Cristo Jesús. El hecho de permanecer en Cristo Jesús es la única forma de que nosotros como creyentes podamos tener éxito, victoria sobre esas cosas que nos dominan. Es la única forma. Juan capítulo 15. Voy a leer la porción primeramente del versículo 1 hasta el 8. Lo vamos a leer, sígame en la lectura por favor. Dice así Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vean qué hermoso lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Alguien que está dispuesto para aprender. Alguien que está a la expectativa de ver qué va a hacer el maestro para ir y hacerlo. ¿Dónde estoy yo ubicado? ¿Estoy yo ubicado en tal disposición de llevar fruto en el Señor? ¿O lo que tengo es una religión de venir a la iglesia, escuchar, salir y irme, engañándome a mí mismo? ¿O soy una persona que está a tal disposición de querer convertirse en un discípulo y seguir al maestro? Quiero retocar unos versículos en esta porción bíblica. En el versículo 2 de Juan 15 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Yo quiero que entendamos cómo es esto, cómo pasa esto.
Cuando leemos cosas así, muchas veces vamos a pensar en la salvación, ¿cierto? ¿Cómo es posible? ¿Lo quitará? ¿Cómo es eso? Yo quiero que entendamos un hecho que ocurre antes. Un hecho que ocurre antes. Vean lo que dice, por favor, el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Atención. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay un acto que ocurre aquí que nosotros debemos tener bien presente para no confundir la frase que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré. Hay algo que hay que entender aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo con aquel que es quitado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué es que no está siendo quitado? ¿Por qué es que va a ser quitado? No está dando fruto. No produce fruto. Y ahora entendamos aquí algo. La vid es una planta. Y los pámpanos, cuando habla de los pámpanos, es las ramas. Las ramas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero hay un hecho que está ocurriendo antes, que es no dar fruto. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros esto a la vida del creyente? Cuando Jesús está hablando, aquí está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos. Nunca acerca de salvación, sino al acto de poder llevar fruto permaneciendo en Cristo. ¿Cómo aplicamos nosotros esto? Permaneced en mí. Hay un pasaje muy conocido en la Biblia, es hasta un coro. El Salmo 1. Vaya ahí por favor. Salmo capítulo 1. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Para yo no perder Juan. Salmo capítulo 1. Sí. Sí. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebatan el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Muchas gracias, hermana. Vean lo que dice el último pasaje ahí. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios sabe dónde estoy yo ubicado. Él sabe y Él conoce. Él permite el estilo de vida que yo esté desarrollando. Él lo permite, Él sabe. Él sabe de qué soy capaz. Y hay algo increíble que a mí me admira mucho, porque hay veces lo experimento muchas veces seguidas. Hay veces me siento tan bien con el Señor. ¿Le ha pasado a usted? Y me siento tan firme. Y estamos tan llenos de tomar buenas decisiones en cuanto a la iglesia, en cuanto a la palabra, buena relación con el Señor. Y todo marcha tan bien. Unos minutos más tarde me encuentro tan mal. ¿Esto por qué? Por una mala decisión de permitir pecado en mi vida. He tomado en poco el hecho de que Dios mora en mí. Pero Él conoce cuál es mi ubicación.
Yo quiero, por favor, que recuerde ese punto que vimos en la enseñanza. ¿Dónde estoy yo ubicado? Pero hay algo que queremos ver más. El hecho de la vid. El hecho de la vid y las ramas, los pámpanos. ¿Cómo es que yo permanezco en Cristo Jesús? Y lo vamos a aplicar según lo que nos dice este pasaje en el versículo 2. Versículo 2 de Salmo 1. Habla de un hombre bienaventurado, de malas cosas que hace, que puede hacer por consejo de otros. Pero el que es bienaventurado, ¿por qué le llama bienaventurado? Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es mi delicia? ¿Cuál es mi delicia? Analice esto, hermano. ¿Cuál es su delicia? Dice que el hombre será bienaventurado, el que su delicia está en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es mi delicia? ¿Es mi delicia, como lo decía el pasaje, las cosas que están podridas? ¿Las cosas que están llenas de pecaminosidad? ¿O es mi delicia la palabra de Dios? Y aquí viene con lo que vamos a concluir. Al final del versículo 2 dice, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Han visto ustedes los árboles que están cerca de un río? ¿Cómo son? Siempre verdes. Siempre verdes. ¿Por qué? Es un ejemplo que la Biblia da muy fácil para entender y aplicarlo a la vida del creyente. Está siempre verde porque su raíz está directamente con lo que le produce vida. Le produce vida. ¿En dónde estoy yo ubicado? ¿Estoy yo separado de Dios, no llevando fruto, habiendo creído ya que Él es el Salvador del mundo, pero separado de Él? Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice la palabra, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Es nuestro deber permanecer en la vid, que es Cristo Jesús, estar agarrados de Él para poder llevar fruto. Concluimos de la siguiente forma. Dios morando en nosotros. Hemos desarrollado lo que es el propósito de Dios. Como Él vino a pagar por el mundo, el pecado. Pagó por el mundo. El pecado lo eliminó Dios totalmente. Pero no es hasta ahí. Eliminó lo que es el dominio eterno del pecado. Pero también da cómo vencer lo que nos domina, que se presenta en dominio temporal del pecado. ¿Cómo es que vencemos estas luchas? Porque Él mismo mora en nosotros. Él mismo. Y le ponía el ejemplo a los hombres. Cuando vemos la tentación, recuerde, Dios mora en mí. Y la única forma de tener victoria ante el pecado es permanecer en la vida para ser fructíferos. Ese es el propósito de Dios. Pero vamos a terminar en oración. Y voy a orar por ustedes, hermanos, y por mí mismo primeramente. Para nosotros poder tener en mente durante la semana que Dios mismo mora en mí. Amén. Dios bendito. Muchas gracias te queremos dar por esta mañana, porque podemos abrir la Biblia y poder entender, Padre, cómo somos participantes de la naturaleza divina. Y cómo es que en nuestra mente humana, Dios, aunque muchas veces no entendemos
cómo es que así fue que te agradó a ti, así fue tu voluntad. Hoy cada uno de nosotros, los que hemos dicho amén, podemos, Padre, tener victorias si permanecemos en ti. Yo quiero pedirte, Señor, por la vida de cada uno de los creyentes, hermanos que hoy están acá, que podamos, Dios mío, por un momento, hacer memoria y un análisis de dónde estoy yo ubicado. Ayúdanos, Dios mío, por favor, a no engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a cada día, Padre, por favor, poder estar permaneciendo en ti y en tu palabra. Y que sobre todas las cosas, Dios, durante la semana, podamos recordar minuto a minuto que tú estás morando en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Tú conoces la vida y los corazones de cada uno de los que hoy estamos acá. Habrá quienes vienen únicamente por cumplir un tiempo de costumbre. Quizás sabemos algunos que venimos porque nos gusta escuchar, pero el pecado nos está dominando. Ayúdanos, Dios, a poder vencer y a poder hacer válido tu poder que mora en nosotros. Bendice esta mañana, Dios mío, y bendice el resto del culto, Padre de la gloria, en Cristo Jesús. Amén.